Buenos días, niños y niñas de COTE. Seguimos con el movimiento circular uniforme y vamos a pegarle un repaso, ¿vale? Fijaros que el movimiento circular uniforme es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia de radio r, ¿verdad? Expresado en metros. Y fijaros que el móvil en un momento dado pues está en esa posición y al cabo de un cierto tiempo, por ejemplo en un segundo, ha llegado a esta posición. Fijaros que el móvil ha recorrido una distancia en metros y por eso se le asigna una velocidad lineal, la velocidad de toda la vida, ¿verdad? ¿Qué se calcula? Fijaros así. ¿Cómo se calcula la velocidad lineal? 2pi por el radio de la circunferencia entre el periodo medido en segundos. Fijaros que era el periodo. El periodo era el tiempo que tardaba el móvil en dar una vuelta completa. ¿Estamos? A la vez que ha recorrido esa distancia, ¿verdad? También recorre una distancia que es esta, pero también ha recorrido un ángulo, que le llamo phi, ¿verdad? Una letra griega, phi. Ya sé que en matemáticas estáis acostumbrados a designar el ángulo como alfa, ¿verdad? Bueno, pues nosotros lo vamos a llamar, si os parece, phi. Por tanto, le corresponde, fijaros que ha recorrido un determinado ángulo que voy a coger en rojo. ¿Estamos? No sé, el ángulo, perdón, lo medimos en radianes y por eso se le asigna una velocidad angular que representamos por omega. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula omega? Pues se calcula 2pi partido por el periodo o 2pi por la frecuencia, ¿vale? La unidad de la velocidad angular, radian partido por segundo. Acordaros que entre el periodo y la frecuencia había una relación que es que uno es el inverso del otro. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, debido a que el móvil recorre una distancia y un ángulo, ¿verdad? Pues se le asignan dos velocidades, una velocidad lineal y otra velocidad angular, ¿vale? Al cabo de un segundo, pues ¿verdad? Habrá recorrido otra distancia y otro ángulo diferente. ¿Estamos? Bueno, fijaros que a intervalos de tiempo iguales, distancias iguales y ángulos iguales, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque hemos dicho que la velocidad tanto uno como la otra es constante. Muy bien. Ecuaciones de posición. Pues para calcular, ¿cómo calculo yo esa distancia recorrida? Pues mediante la ecuación de posición. ¿Cómo la calculo? Pues así, muy fácil, como antes, ¿verdad? Vale. Posición inicial, fijaros, si he empezado aquí, se supone que es 0. La velocidad por tiempo. Vale, pero esa es la posición lineal. Y la posición angular, porque fijaros, aquí, ¿verdad? Tiene una posición lineal en metros, pero también tiene un ángulo. ¿Cómo calculo esa posición angular? Pues fijaros que es la misma ecuación, pero con posiciones angulares, es decir, con ángulos. Si esto eran metros, esto es radianes. Fijaros, si empezamos desde esta posición, si esto está, aquí está en el tiempo inicial, tanto eso como eso vale 0. Por tanto, a eso le llamamos posición angular. ¿Estamos de acuerdo? Lo tenéis ahí, una y otra. ¿De acuerdo? Aceleración. ¿Cómo calculamos la aceleración del movimiento? Pues está claro que la aceleración la aceleración lineal, ¿verdad? Como la velocidad es constante, no tenemos aceleración. Pero, ¿qué le pasa? Debido al movimiento circular, os dije que había una variación en la dirección de la velocidad y a eso, por ese motivo, se le asocia una aceleración centrípeta o normal. ¿Cómo se calcula? Pues velocidad al cuadrado partido por r o omega cuadrado por r. Ayer hicimos el desarrollo, ¿de acuerdo? Hay una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Cuál es la relación? Esta, que conviene, a veces nos viene muy bien saberla. Ayer también la dedujimos, ¿verdad? Y hay una relación entre la posición, ¿verdad? Entre la posición lineal y la angular, que es esta. Fijaros que es muy parecida. Las magnitudes lineales se relacionan con las magnitudes angulares, fijaros, de una forma muy fácil, ¿vale? Muy bien. Ahora quiero que razonemos, vamos a seguir repasando, ¿verdad?
bueno, la aceleración no es necesaria que la ponga, ¿verdad? Porque ya la tenemos aquí escrita. Ahora después de todas maneras os dejo que un tiempo y si no podéis parar el vídeo y ver las ecuaciones con las que vamos a trabajar para resolver el problema, ¿vale? Porque básicamente van a ser esas. Quiero también que recordemos que una vuelta es igual que una revolución y es lo mismo que 2pi radianes y es lo mismo que 360 grados, ¿vale? Eso lo vamos a utilizar ahora cuando hagamos el cambio de unidad. Y por último, me gustaría que razonáramos un poquito respecto a la página 9, ¿de acuerdo? Donde quiero que pensemos, ¿verdad? Fijaros, aparecen dos circunferencias. Bueno, es un movimiento, ¿de acuerdo? Es un movimiento. Imaginaros un disco girando, ¿vale? Un disco girando, un ventilador girando, lo que queráis. Fijaros que, bueno, está todo el disco pim, 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 girando. Al contrario, perdón, está girando en este sentido, ¿verdad? Mirar la velocidad. Y me voy a fijar en este punto. ¿Estamos? Y en este punto. En esos dos puntos. Fijaros que ese punto y ese punto llevan la misma velocidad. Bueno, pensemos, es decir, lo expreso de otra manera. Ese punto y ese punto llegan a la vez ahí. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿O no estáis de acuerdo? Voy a ponerlo. Fijaros, imaginaros que sea el lápiz un punto. Os voy a ver si lo veis el punto. ¿Vale? Mirad los puntos. ¿Vale? Si yo giro, ¿llegan a la vez ahí? Sí, los dos puntos llegan a la vez ahí. Muy bien. Pues ahora quiero que analicemos. Fijaros, si llegan a la vez ahí, el tiempo que tardan en llegar es el mismo. El tiempo que tarda este punto en llegar ahí y el tiempo que tarda en este punto en llegar ahí es el mismo. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. Me lo voy a inventar. Resulta, ¿veis cómo tengo los dos puntos? Uy, qué mal. Vale. Tengo el punto 1 y el punto 2. Y van a tardar en llegar ahí 2 segundos. Me lo he inventado, ¿eh? Muy bien. ¿Sí? Pues ambos puntos, este ha tardado en llegar aquí 2 segundos y este ha tardado en llegar aquí 2 segundos. Porque, a ver, hemos llegado a la conclusión de que los puntos, ¿verdad?, llegan igual, van siempre juntos, ¿verdad? Muy bien. Por tanto, mi pregunta es la siguiente. Si han tardado ambos 2 segundos, ¿cuál ha recorrido más distancia en llegar de aquí a aquí? En llegar desde la situación inicial a la situación final. Yo creo que el punto 2 ha recorrido más distancia en el mismo tiempo. ¿Es verdad o no? Por tanto, la velocidad del punto 2 es mayor que la velocidad del punto 1. Es decir, en este caso, no en este caso, en todos los casos, fijaros que la velocidad depende del radio de giro. Es decir, ¿a qué me refiero? Que cuanto más alejados estemos del centro de giro, ¿verdad? Los puntos que estén más alejados del centro de giro, ¿verdad?, circulan a mayor velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y respecto a la velocidad, esto es respecto a la velocidad lineal. Pero, ¿y la velocidad angular? Pues la velocidad angular, fijémonos en los dos puntos. Yo creo que el ángulo que ha recorrido la partícula 1 es el mismo ángulo que ha recorrido la partícula 2. ¿Veis que es el mismo ángulo? El ángulo es el mismo, por tanto la velocidad angular es constante. Es decir, todos los puntos, ¿verdad?, del movimiento llevan la misma velocidad angular en radianes partido por segundo, mientras que todos los puntos no llevan la misma velocidad lineal. Fijaros además, ¿cómo calcularía yo la velocidad del punto 1? Pues mirad, la calcularía como omega por el radio. La velocidad hemos dicho que se calcula omega por r. Pero si me refiero al punto 1, lo hemos dicho, ¿eh? Lo hemos dicho que, miradla. ¿A que sí?
¿Cómo calcularía, por tanto, la velocidad del punto 1? Omega, ¿pero por qué? Por el radio R1, por la distancia que hay al centro. ¿Cómo calcularía la velocidad del punto 2? Omega por la distancia que hay desde el punto 2 hasta el centro, como R2. ¿De acuerdo? Si omega es constante, R1 es más pequeñito, ¿a que sí? Por tanto, V1, R1 es más pequeñito que R2. Por tanto, V1 va a ser menor que V2, que es lo que hemos deducido antes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la velocidad lineal depende de la distancia al centro de giro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues empezamos, yo creo, ya a hacer problemas, ¿vale? Venga, pues empezamos por el número 28, ¿vale? Hoy hago varios y ya mañana mirar de movimiento circular uniforme. Bueno, empezamos 28. Pues por ejemplo, venga, yo haré dos, 28 y 29, ¿vale? Del 28 haré unos cuantos, perdón, y el resto lo dejaré a vosotros. Y después 29 también, 30, 31 y 32. Los que no haga, ya sabéis que tenéis que hacerlo vosotros. Y 33. Del 28 al 33, ¿vale? Venga, empiezo yo. 28, ¿verdad? Venga, convertir. Ay, 28. Convertir 50 revoluciones en radianes, ¿vale? Pues una revolución, hemos dicho que es una vuelta, 2pi radianes. Por tanto, 100pi radianes. ¿Qué podemos hacer? Lo dejamos así, ¿de acuerdo? O bien multiplicamos, me da igual, como vosotros queráis. Yo me aclaro así, más, porque yo sé, fijaros, 50 revoluciones, 100 pi radianes. Una vuelta son 2pi. 2 vueltas 4pi. ¿A que sí? ¿A que sí? 8pi. Fijaros que cada vuelta incremento 2pi. ¿A que sí? Entonces 100 pi radianes, ¿cuánto será? Pues 5 vueltas. Oye, 5 no, 50. Apartado B. 132 revoluciones en radianes. Pues lo mismo, ¿no? Una revolución son 2pi radianes. Por tanto, 264 pi radianes. Os digo que podéis multiplicar o dejarlo así, ¿de acuerdo? C, 48 pi radianes en revoluciones. Pues venga, una revolución son 2pi radianes. Ahora lo he puesto al contrario, ¿verdad? Pues el pi se me va, 48, 24 revoluciones, 24 vueltas. Apartado D. 85 revoluciones en radianes. Una revolución son 2pi radianes. Pues venga, 170 pi, ¿me he equivocado? Radianes. Apartado E. 120 pi radianes en revoluciones. 2pi radianes, una revolución. Tachamos. Pi, pi, pues 60 revoluciones. F. 12,5 pi radianes en revoluciones. Una revolución son 2pi radianes. Tacháis, el pi se me va. 6 y 6, 12, ¿no? 6,25, ¿no? Vale. G, ¿no? G, 72 RPS, ahora diremos lo que es en radianes por segundo. Me paro un poquito más. Revoluciones, que son RPS, revoluciones por segundo.
Si RPM son revoluciones por minuto, RPS serán revoluciones por segundo. Pues venga, radianes. Los segundos no tengo que tocarlos, solamente la parte de arriba. Una revolución son 2pi radianes. Las revoluciones se me van. Y ahora que me queda 70... ¿Sí? Ese era el H, ¿verdad? El I. 500 revoluciones, 500 RPM, a radianes por segundo. RPM son 500 revoluciones por minuto. Una revolución son 2pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. ¿Cuánto me queda? Pues me queda 1000 pi dividido entre 60 radianes por segundo. 100 entre 6, bueno, ya lo dividís vosotros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Y J, luego aquí, ¿vale? Uy, le he puesto ahí, perdón. J, 7pi radianes por segundo a radianes minutos. Pues los radianes no los toco, paso estos a minutos, ¿verdad? Un minuto son 60 segundos. Por tanto, 420 pi radianes por minuto. 1500 RPM. ¿Qué es RPM? 1500 revoluciones por minuto. Oye, 1500 vueltas en un minuto, pues está bien, ¿eh? Pues vamos, una revolución, 2pi radianes. Y un minuto son 60 segundos, ¿a que sí? Pues venga, me queda 1500 por 2pi dividido entre 60 radianes por segundo. Lo hago con la calculadora, ¿vale? 1500 por 2 dividido entre 60 es igual 50 pi radianes por segundo. J, K y L, que me lo daréis vosotros, ¿no? Digo yo, que hagáis algo, ¿vale? Venga, espero que lo hayáis entendido, ¿de acuerdo? Problema número 29. Venga, y ya veremos cómo poquito a poco lo vamos entendiendo. Venga, 29. Tenemos una rueda de diámetro 84 centímetros. Pues sabéis que el diámetro es 2 veces el radio, que sí. Por tanto, el radio será 84 entre 2, 42 centímetros, 0,42 metros, que no se nos olvide, ¿vale? Y está girando a 480 RPM, es decir, 480 revoluciones por cada minuto. Lo primero que hacemos es, bueno, en el apartado A nos pide la velocidad angular, ¿vale? La velocidad angular se expresa en, eso es la velocidad angular, pero se expresa en radianes por segundo. Por tanto, la velocidad angular será 480 revoluciones por minuto. Una revolución son 2pi radianes y un minuto son 60 segundos. Pues venga, 480 por 2 dividido entre 60, 16 pi radianes cada segundo. A mí me gustaría que lo entendierais, la verdad. Voy a empezar a contar, ¿eh? Voy a empezar a contar. Esto es 0 y una vuelta completa es 2pi. ¿Estáis de acuerdo o no? Vale, empiezo. Hasta llegar a 16pi. ¿Vale? Y me decís cuántas vueltas he dado. ¿De acuerdo? 2pi. Voy señalando aquí una vuelta, ¿eh? La voy contando así. 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, 12pi, 14pi
y 16pi. Si no me equivoco, he dado 8 vueltas. Es decir, fijaros, 10pi. He ido hasta el 16pi. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Fijaros lo que significa esto. Hemos dado 8 vueltas en un segundo. ¿Habéis visto cómo lo he hecho? Cada vuelta es 2pi, ¿verdad? Por tanto, he llegado hasta 16. ¿Qué significa la velocidad angular? Que recorremos 16pi radianes en un segundo. Es decir, fijaros, en un segundo. 8 vueltas en un segundo. Eso es lo que significa la velocidad angular. Velocidad lineal. La velocidad lineal sabemos que se calculaba de dos maneras. Bueno, se calcula. Yo he dado 2πr partido por t o bien omega por el radio. ¿A que sí? Pues mirad, yo creo que como tenemos el radio y tenemos ya omega, yo voy a utilizar esta. ¿Os parece bien? Pues venga, 16pi por el radio, que era 0,42. Pues 16 por inversa pi, ¿verdad? Por 0,42 igual a 21,11 metros partido por segundo. Fijaros que aquí no he multiplicado el pi. ¿Por qué no lo he multiplicado? Porque me aclaro mejor. No sé, yo lo entiendo mejor con el pi, pero bueno, si lo multiplicáis no pasa nada. Aquí no me importa, lo entiendo perfectamente, porque la velocidad lineal es la distancia que recorre, es decir, recorre 21,11 metros cada segundo. En esas 8 vueltas, que ha tardado un segundo, ha recorrido 21,11 metros. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, este es el ángulo que recorre. La velocidad angular me da el ángulo que recorre en un segundo. Y la velocidad lineal me da la distancia en metros que recorre en un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ha recorrido este ángulo, pin, 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 ha recorrido esa distancia. Vale. Apartado A. Aceleración normal. Muy bien, la aceleración normal era, lo podíamos calcular así o así. Nos tiene que salir igual. Lo que vosotros queráis. Utilizo esta de velocidad. 21,11 al cuadrado dividido entre el radio, que es 0,42. Pues venga. (1061,03 metros partido por segundo al cuadrado. Tenemos el apartado A. Me ha dicho, perdón, no os he dicho, no lo he leído bien. Aceleración normal de un punto de la periferia. ¿Qué es la periferia? La periferia es el exterior, ¿vale? Por eso he cogido todo el radio ese, ¿de acuerdo? Muy bien. Apartado B. Me pregunta lo mismo, pero lo mismo, ¿verdad? De un punto que dista del centro, es decir, le pongo R, 30 centímetros. Es decir, el radio es 48, ¿verdad? Pues me pregunta de un punto que dista 30 centímetros. Pues ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que la velocidad angular es constante, es independiente, ¿verdad? Del punto donde nos encontremos. Por tanto, la velocidad angular es 16, sigue siendo la misma. Pero la velocidad lineal no. La velocidad lineal cambia porque cambia el radio de giro. ¿Cuánto valdrá? 16pi por mi nuevo radio, que es 0,30. Acordaros que es la distancia al centro, ¿eh? Por tanto, 16pi, 16 por inversa pi por 0,3, me tenía que salir menor. Y me sale menor. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer, fijaros, un punto de la periferia, ¿verdad? Recorre todo este tramo, mientras que un punto situado recorre menos tramos en el mismo tiempo, ¿vale? Velocidad lineal, esperaros. Aceleración normal. Pues la aceleración normal también me va a variar porque es v cuadrado partido por el radio. Dividido entre 0,30, pues lo que nos salga, ¿eh? (757, 758). Vale. Apartado A y B. Apartado C.
Vale, ahora me pregunta un punto que dista 30 centímetros, vuelvo a dibujar, pero ahora me dice, fijaros, el radio R era 48 centímetros, ¿verdad? Pero me dice un punto que dista de la periferia, es decir, de ahí, 30 centímetros. Pero a mí lo que me importa no es lo que dista de la periferia, es el radio con respecto al centro. Le voy a llamar R'. ¿Cuánto vale realmente mi R'? 48 menos 30, porque siempre la distancia al centro, ¿vale? Por tanto, ¿cuánto valdrá? Lo pongo directo, 18 centímetros. Velocidad angular, sabemos que es la misma constante, 16 pi radianes partido por segundo. Velocidad lineal, omega por R'. Por tanto, será omega 16 pi por 0,18. ...9,05 metros por segundo. Y la aceleración normal, v cuadrado partido por el nuevo radio, pues 9,05 al cuadrado partido por 0,18 454,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hemos calculado lo mismo, ¿verdad? En 3 puntos diferentes. Lo hemos calculado. En la periferia, a 48 centímetros, a 30 centímetros del centro y a 18 centímetros del centro. La velocidad angular para los tres es la misma, pero la velocidad lineal, mirad, no es la misma. ¿A que no es la misma? En el mismo tiempo, ¿verdad? En el mismo tiempo pasan de ahí a ahí. ¿A que sí? ¿A que van acompañaditas? Esta tiene que recorrer más distancia que este y que esta. Por tanto, la velocidad en este caso será mayor que en este y que en este. Y efectivamente no ha debido de salir así, ¿vale? Apartado de periodo y frecuencia. El periodo y la frecuencia se calcula de la velocidad angular. ¿A que sí? ¿Cómo la tenemos? Sí.